Hay momentos en los que uno tiene una idea, una muy buena idea, pero las cosas no siempre salen como uno las planea. Hay situaciones que se nos escapan de las manos. Hay momentos en los que quieres tirar todo a la basura. La pregunta es, ¿cómo afrontarás eso? ¿Cómo lidiarás con el fracaso? ¿Es este el final o hay otra salida? Nada, perdimos. Fue el día lunes 11 que la profesora entró al salón y presentó el nuevo tema que íbamos a llevar en la unidad, que iba a ser reportaje. A decir verdad, no me llamaba mucho la atención el tema del reportaje. O sea, era más como un tema más entre el montón que íbamos a tener que llevar en comunicación. Entonces no le di tanta importancia. Tuve que hacer equipo con Victoria. Y la profesora dio como tarea que para el día viernes tengamos que presentar la primera versión escrita del reportaje. Pasaron los días, no le di mucha importancia a la tarea hasta que llegó el jueves 14 y me di cuenta que no había avanzado nada con el reportaje y se tenía que entregar el día de mañana. Entonces es en ese momento que recién con Victoria nos ponemos a pensar que tenemos que hacer el reportaje. Entonces en eso me puse a investigar qué es un reportaje, ver pequeños videos de qué trataba y a decir verdad era bien interesante. Era un trabajo de investigación minucioso que se presentaba de una manera atractiva. Entonces me llamó la atención. Y también me ponía a pensar, está locazo que vayamos a querer hacer un reportaje de un día para el otro. O sea, hoy es jueves y lo tenemos que entregar para mañana que es viernes. O sea, es una locura. Pero aún con todo eso, con Victoria nos pusimos a hacer al toque una lluvia de ideas, a pensar de qué va a tratar el reportaje. Y la idea que salió a flote fue la contaminación en la ciudad de Pucallpa. No me convencía al 100% el tema, pero en ese corto tiempo que teníamos no nos quedaba de otra. Luego de eso nos pusimos rápidamente a estructurarlo, a armar ideas clave y luego a hacer una entrevista flash para poder recopilar información para usarla dentro del reportaje. Victoria entrevistó rápidamente a dos personas con las preguntas que yo me inventé en ese momento y yo me puse a investigar un poco más de info en internet y luego con todo eso nos sentamos a escribir el reportaje. Nos pasamos casi hasta las 10 de la noche escribiendo ese reportaje. Lo estructuramos como la misma había pedido, introducción, el cuerpo y el cierre. Y de alguna manera para poder hacerlo más rápido nos dividimos las partes, que ella escribe una parte y que luego me la envíe, y luego yo copiarlo y pegarlo en el Word, y al mismo tiempo yo ir escribiendo. Estaba bien alocado la cosa y también estaba bastante cansado ya a esa hora. Por fin logramos terminarlo ya bastante cansado y después de estar un buen rato escribiendo y pensando palabras que poder agregar para que el texto llegue a las 3 páginas, que era lo que la profesora había pedido. 3 páginas. Por fin fue a las 11 de la noche que terminamos de hacerlo y ya imprimirlo para entregarlo al día siguiente. El día viernes 15 fue que presentamos el trabajo, pero no se nos revisó sino hasta el lunes de la otra semana. El lunes 18 fue cuando la profesora por fin lo revisó y nos hizo algunas preguntas sobre cómo lo habíamos hecho, respondimos y de paso también le puso ya la firma de todo bien. Entonces la profesora nos dijo que ya solamente faltaba moldearlo para luego hacer un reportaje en video, que iba a ser el producto final de la unidad. Pero el problema era que yo me ponía a pensar, ¿realmente quiero hacer un reportaje en video de este tema que hemos escrito? Yo pensaba que si íbamos a hacer un reportaje, íbamos a tener que hacer todo el trabajo otra vez. Entonces si íbamos a volver a armar el reportaje, ¿por qué mejor no elegir otro tema? Y ahí fue cuando pensé en un tema que yo me interesaba tanto tocar. Y era casi lo mismo. Para mí me interesaba tanto. Era la contaminación dentro de la institución educativa. Porque ha sido un problema que tanto los directivos, los profesores, los estudiantes se han dado cuenta que hay, que existe, que está. Pero hasta ahorita no se ha podido solucionar. Pensaba que si un reportaje de la contaminación en Pucallpa era un tema demasiado amplio, ¿por qué no centrarlo en un lugar más específico? En el colegio. Y entonces como que en breves momentos se me venían ideas de cómo podría hacer ese reportaje. Y la verdad era una idea bastante buena, porque podríamos hablar con gente como los profesores, los alumnos, el señor de limpieza, y hacer un contenido dinámico, un poquito recordando lo que yo
vi como ejemplos de algunos reportajes que me parecían chéveres. Después de esto, los siguientes días, martes, miércoles, jueves, me fui como haciendo bosquejos mentales de cómo sería ese reportaje. Fui haciendo ideas, borradores en mi cabeza, esperando un día que por fin con Victoria nos podamos sentar y todas esas ideas poder aterrizarlas. Pero en mi mente ya iba armando la idea de qué es lo que quería hacer con ese reportaje. Pensaba, por ejemplo, en la posibilidad de hacer una encuesta a una cierta cantidad de estudiantes y luego eso usar para poder mostrar datos estadísticos en el reportaje. Pensaba también en el tema del reciclar de las botellas, que el año pasado no había en el colegio y que ahora lo han implementado, lo cual es un tema que se puede comentar. Luego está el funcionamiento de los delegados de ambiente y qué hacen ellos para cuidar o mantener limpio el salón. Es un tema que también me parece curioso. Y así los temas iban pasando por mi cabeza y en todo ese transcurso de días hasta el día viernes. El plan había sido que Victoria venga a mi casa para que podamos aterrizar todas las ideas, pero no pudo venir. Entonces solo tuve que aterrizar las ideas y empezar a hacer el primer bosquejo de lo que sería el escrito del reportaje. Luego teníamos que seguir armando el reportaje porque yo no lo había podido terminar ese día, entonces le dije a Victoria que venga el día sábado 23. Pero de alguna manera justo se presentó otro asunto que yo tenía que salir y no pudo venir tampoco Victoria ese día. Y entonces ven el domingo 24. El conflicto fue que justo ese día caía su cumpleaños y no tuvimos tiempo. Entonces el sábado y domingo los perdimos completamente y no pudimos avanzar con el tema del reportaje. El día lunes 25 la profesora siguió aportando y explicando sobre el tema del reportaje y luego de alguna manera como animar a los estudiantes dijo que los mejores trabajos del reportaje iban a ser seleccionados para ser subidos a la página del colegio. Entonces de alguna manera la profesora metía ese espíritu de competencia entre nosotros para tratar de hacer un buen trabajo, de presentarlo. Y a la verdad yo sí quería presentar un buen trabajo, porque en mi cabeza el trabajo se veía bien, una idea bastante sólida, y ya le estaba empezando a dar forma en el bosquejo, pero necesitaba que Victoria pueda venir a mi casa para juntos tener un mismo mapa, poder ambos ver y en base a eso poder trabajar. Lastimosamente la semana que pasó no pudimos avanzar nada con el reportaje, fue una semana que se nos salió completamente de la mano. El martes 26 no tuvimos nada de tiempo porque cada uno de nosotros tenía otras cosas que hacer y no pudimos avanzar en la planificación del reportaje. Luego el miércoles 27 se realizó la actividad de los juegos florales, de los cuales yo fui parte para poder tocar el piano. Entonces por ese motivo tampoco pudimos avanzar ese día con el trabajo del reportaje. Luego el día jueves 28 se realizó en el colegio la Semana por la Educación Religiosa, en donde también yo participé apoyando con un poco de música. Fui con unos amigos a tocar tanto en la mañana como en la tarde, entonces ese día tampoco tuvimos tiempo para poder avanzar con el reportaje. Ya habían pasado 2 semanas desde que se nos había dado el trabajo y ya había pasado unas semanas desde nuestra primera revisión y no habíamos tenido tiempo hasta el momento de poder sentarnos y poder planificar bien el trabajo que queríamos presentar. Entonces el tiempo nos estaba apretando un poquito y las cosas se iban a poner más difícil el día viernes. El día viernes 29 se realizó una requisa de celulares en nuestro salón. Estábamos tan tranquilos todos y en eso entra el profesor porque un compañero había estado usando su celular en su momento de clase y el compañero no quería entrar al celular, así que el profesor manda a llamar al auxiliar. Viene el auxiliar juntamente con otras señoritas más y empiezan a revisar todo. Nos sacaron a todos los hombres afuera del salón y nos revisaron a cada uno a ver que no tengamos nada. Solamente dejaron a las mujeres adentro y luego empezaron a pasar mochila por mochila para ver si había celulares. Creo que fueron un poco más de 5 celulares los que se requisaron, entre ellos el celular de Victoria fue requisado. Esto era un problema por el hecho de pensar que dentro del colegio está completamente prohibido meter celular. Entonces acaba de pasar una requisa y ¿cómo voy a hacer yo para poder grabar el reportaje que quiero hacer? Porque yo quiero grabar dentro del colegio, yo quiero meter una cámara, un celular y poder grabar. Pero si está tan prohibido hasta este nivel, ¿cómo voy a poder hacer eso?
realmente esta idea era bien arriesgada para hacerlo. Y la cuestión estaba en que a pesar de arriesgada, igual yo pensaba en apostar a esto porque era una muy buena idea desde mi perspectiva, aunque no sabía realmente cómo todavía lo iba a hacer muy bien. El día sábado 30 tampoco pudimos avanzar con el reportaje con Victoria porque hubo un paseo dentro del salón y entonces no podía avanzar así. Toda esta semana había sido tan deprimente porque no habíamos podido avanzar en nada absolutamente con el reportaje. Además de hacer algunas lluvias de ideas dentro de mí y de planificar cómo quiero que se haga, pero más se veían las cosas difíciles. El domingo 1 de octubre fue que por fin me senté ya a terminar de hacer el bosquejo del reportaje, a pesar de que lastimosamente Victoria tampoco pudo venir a mi casa para hacer el trabajo, pero ya no podíamos seguir alargando más el tiempo. De hecho, se nos estaba acabando el tiempo. O sea, solamente nos quedaban 2 semanas para poder presentar ese trabajo y ya era necesario que podamos avanzar en algo. Tenía pensado separarlo en dos grandes espacios. La primera parte, hablar sobre la contaminación dentro de los salones de clase, en el cual me iban a ayudar con entrevistas los delegados de ambiente, en el que ellos me explicarían un poquito su labor. Luego el segundo segmento iba a ser sobre la contaminación en el patio del colegio. Algunos temas interesantes que se me ocurrieron era, por ejemplo, hablar del tema de las carpetas. Dado que el año pasado teníamos carpetas donde guardar nuestros cuadernos, pero este año ya no tenemos. Entonces, eso ha afectado un poquito en lo que es el tema de la contaminación, porque antes la gente ponía su basura debajo de las carpetas, cosa que este año ya no hacen. Y eso me pareció curioso y lo podíamos mencionar en el reportaje. Y otro tema muy conocido que también quería abordar era el conflicto que ha habido y que siempre hay, que los de la mañana le echan la culpa que los de la tarde contaminan más y los de la tarde echan la culpa que los de la mañana contaminan más. Hice una lista de personas a las que quería entrevistar para que me den información y también hice una lista de preguntas para ya tener lista para cada persona que preguntarle y pensando en qué tipo de información me puede brindar y cómo reorganizarlo en mi reportaje. Pensaba en entrevistar a los ambientales, aproximadamente 4 ambientales de la mañana y 4 ambientales de la tarde, para tener números parejos. Y principalmente el que yo esperaba que me pueda brindar más información era el encargado de ambiente. Además de eso, también, como dije, pensaba usar encuestas que me sirvan para poder hacer cuadros estadísticos, los cuales yo pensaba en el video, mientras yo podía estar hablando, que los cuadros estadísticos aparezcan. Para también anotar algunas preguntas de sí o no, para luego convertirlos en una encuesta y repartir a la mayor cantidad de estudiantes que pueda, y en base a eso tener una muestra que sea bastante razonable y tratar de hacer de este reportaje lo más centrado posible, un buen reportaje realmente. Además de todo eso, también trataba de visualizar en mi mente algunas imágenes como tomas que podría tomar, por ejemplo, del colegio, qué lados podría grabar. Una de las ideas que más me gustó y que quería hacer era ese recipiente de botellas que hay en el colegio. Quería tomarle una foto al día y luego hacer una pequeña animación de ver cómo va aumentando, cómo las botellas van aumentando día tras día y hasta que se llena. Pero el conflicto era el mismo. ¿Cómo hago para meter un celular al colegio sin que me lo quiten? El día lunes 2 en el colegio, dado que ya tenía unas primeras 30 encuestas en mi mano, aproveché para repartirlas dentro de mi salón y ellos respondieron y ya tenía mis primeras 30 encuestas realizadas. También en un momento, aprovechando la hora de salida, pedí prestado el celular a uno de mis profesores para poder grabar cómo es que el colegio estaba bastante sucio. Y es que justo ese día el señor de limpieza no asistió, lo cual hacía que todos estén sacando su basura fuera de los salones y hacía que el pabellón dé bastante mal aspecto. Entonces se lo pedí prestado, grabé la escena y luego me la reenvié a mi celular desde el suyo. Ya tenía tomas del reportaje que estaba pensando. O sea, ya había empezado a hacer mis primeras encuestas, ya tenía algunas tomas del colegio, o sea, íbamos bien. Acordamos también con Victoria que ese mismo día iría a mi casa y afortunadamente esta vez por fin pudo venir a mi casa y ya nos sentamos a planificar más detalladamente sobre el reportaje. Acordamos que el mejor día para grabar era el día miércoles, porque podíamos agarrar un poquito de largo desde la hora de recreo hasta la hora de educación física, en el cual no hacemos mucho. Entonces poder usar ese tiempo para grabar la mayor cantidad de contenido que podamos para el reportaje.
Pero para poder ingresar el día miércoles, el celular, necesitábamos primero pedir un permiso, lo cual teníamos que hacer el día de mañana, el día martes. Entonces, el día de mañana, el día martes, teníamos que ir a pedir un permiso para el día miércoles poder meter un celular. Y además de eso teníamos que avisar a los ambientales que nos puedan regalar un poquito de su tiempo, de su recreo, para una pequeña entrevista que nos sirva para nuestro reportaje. Y es que el día viernes en adelante yo no iba a estar en el colegio porque iba a tener un viaje. Entonces teníamos que planificar en los días que nos quedaban, usarlos al máximo para poder tener todas las escenas del reportaje. El plan era grabar todo lo que se pueda hasta el día miércoles 11 para luego usar todo el jueves para editar ese video y poder presentarlo a tiempo el día viernes. Y además de eso empecé también a imprimir más de las encuestas que ya había hecho, las primeras 30. Imprimí muchas más para poder repartir lo que más se pueda en el colegio. Incluso mi hermano que estudia en la tarde me iba a ayudar a repartir en la tarde. Así que pensaba obtener una muy buena muestra. Así que el día martes 3 actuamos como ya lo habíamos planificado. Aprovechamos la hora de recreo para poder ir a conversar con algunos ambientales de otras secciones. No se mostraban los más entusiasmados con ayudar, pero aún así aceptaron. Justamente también ese día nos tocaba con nuestra profesora de comunicación, así que aprovechamos para preguntarle cómo podíamos hacer para poder meter una cámara y grabar un reportaje dentro del colegio. Y nos dijo que ella se iba a encargar de hablar con su encargado del área. Pero la manera en la que lo dijo dio a entender que posiblemente sí nos iba a dar el permiso. Entonces con ese permiso ya íbamos a poder grabar o gran parte de las escenas que necesitábamos y ya nomás nos quedaban detallitos, pequeños aspectos que cubrir. Finalmente, antes de salir del colegio, nos quedamos un momento con Victoria a esperar que la tarde llegue. Y cuando llegó la chica ambiental de la tarde, pude conversar con ella un momento y decirle que el día de mañana iba a pasar yo en la hora de recreo y si me podía ayudar con una pequeña entrevista para una tarea. La chica aceptó de una manera muy gustosa, entonces eso era bastante agradable. Así que, ni bien terminamos de hablar con la chica de la tarde, nos fuimos con Victoria hacia Toe para poder preguntar cómo es que podemos hacer un permiso para poder venir en la tarde y grabar con los chicos de la tarde. Y de Toe, el auxiliar nos mandó a la subdirección, que teníamos que hablar con el subdirector, que él se encargaba de todo eso. Entonces nos dirigimos esta vez a la subdirección, un poco nerviosos, no lo voy a negar, por la idea de que realmente va a funcionar nuestro plan. Llegamos a la subdirección, le hablé al subdirector de la idea que tenía, que quería entrevistar a los chicos de la tarde para una tarea del área de comunicación, y la manera en la cual se expresó era tan amigable y tan chévere. Sí, ¿por qué no permitir a estudiantes que puedan hacer una tarea y entrevistar a sus compañeros de la tarde? Me parece bien. O sea, era genial. Las piezas estaban encajando una al lado de la otra y todo estaba saliendo bien. A este paso íbamos a llegar a terminar el reportaje de una manera tan genial. El subdirector nos dijo que solamente vengamos el día de mañana, que él se quedaba hasta las 3 de la tarde. Así que nos entrábamos y él nos daba el permiso normal y podíamos pasar a entrevistarlos. Con Victoria salimos bastante alegres del colegio pensando en que a pesar del poco tiempo que ya nos quedaba para poder presentar ese trabajo, sí nos iba a caber y íbamos a entregar un trabajo, a mi parecer, bueno. Lastimosamente, esta felicidad no llegó a durar mucho. Llegando a casa, le escribí a la profesora haciéndole recordar de mi petición y que no se olvide de pedir el permiso para el día de mañana. Y más adelante ella me respondió diciendo que no hay permiso, que no, de ninguna manera el colegio permite meter celular. Rápidamente le escribí a Victoria y nos quedamos un poquito paralizados porque no sabíamos qué se supone que íbamos a hacer. Ya teníamos planeado todo para grabar el día de mañana, que era el día más favorable que teníamos, pero decidimos con Victoria tratar de ver cómo solucionamos ese problema al día siguiente. Llegó por fin el miércoles 4, el día que habíamos esperado para poder grabar la gran cantidad de tomas que queríamos. Salí del salón, llegué al lugar, pero estaba la puerta cerrada. No estaba el subdirector. Entonces volví a Toe a preguntar dónde puedo encontrar o con quién debo hablar. Me mandaron con otra profesora, la cual era la subdirectora de quinto año, y nuevamente le pregunté que cómo teníamos que hacer para poder meter una cámara.
En realidad, con Victoria ella ya había llevado su celular. Estaba con su celular en ese momento en su mochila, lo cual era bastante arriesgado porque hace solamente una semana se dio la requisa. Y si de alguna manera descubrían que tenía el celular, se lo iban a quitar. O sea, necesitábamos ese permiso. Comencé a conversar con la subdirectora y conversamos de varios temas en realidad. Ella me empezó a comentar de cómo es que la situación con el celular está bastante difícil en el colegio. Y es que lastimosamente los alumnos no le han sabido dar un buen uso al celular dentro del colegio porque se le han dedicado a tomarse fotos, a hacer memes y a desvalorizar completamente un buen uso que se le pudo haber dado. Entonces luego la subdirectora empezó a hablar de que por qué mejor no hacer un reportaje de otro tema, o de por ejemplo la contaminación en Pucallpa. Y ese comentario me pareció gracioso porque ese era el tema que habíamos pensado originalmente. Yo dentro de mí iba debatiendo un poco esas ideas, pero también entendía que la profesora lo decía porque me trataba de dar otra alternativa de solución porque no podía darme el permiso de meter un celular al colegio. Entonces ella me trataba de decir hacer otra cosa en vez que hacerlo dentro del colegio. Casi finalizando la conversación le dije, ¿y qué tal con una cámara? O sea, ¿qué tal si en vez de un celular es una cámara? Ella me dijo que el profesor del área debería responsabilizarse del estudiante y de la cámara. Ella me dijo, si el profesor pidiese en dirección que sus alumnos necesitan meter un celular, entonces se daría el permiso, pero el profesor tendría que pedir los celulares ni bien ingresa y recién en el momento que los estudiantes lo van a usar, el profesor se los entregaría. Ni bien termina el uso del celular, nuevamente se los queda el profesor hasta la hora de salida del colegio cuando recién se los devuelve. Y era como que, wow, la estipulación para poder hacer eso era muy concreta. Y yo estaba bastante seguro que mi profesora no se iba a querer hacer responsable de un celular. La subdirectora también me decía, hey, mejor céntrate en el trabajo de EPT, porque ese es un concurso que la SUNAT va a supervisar. Porque al final el tema del reportaje es solamente una nota y ahí queda. Pero en el área de EPT esto es un concurso que se da a nivel intersecciones. Que por cierto de EPT la entrega era hasta el día viernes. Pero es que dentro de mí yo sí quería hacer este reportaje lo mejor que podía. Y es que tampoco tenía un plan B. No había planificado otra opción en caso de que esto falle. Tenía que funcionar. Pero al final entendí que la subdirectora simplemente era un no. Y le dije, está bien, profesora, lo entiendo. Y tuve que volver al salón caminando, pensando en, ¿y ahora qué? Llegué al salón, Victoria me preguntó, yo le dije, no nos dan el permiso. Y en ese momento era que nos poníamos a pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué supone que hacemos entonces? ¿Cambiamos de plan? ¿Hacemos un reportaje de otro tema? ¿O seguimos insistiendo? ¿Cómo vamos a seguir insistiendo en esto? ¿Abandonamos ya este proyecto y lo intentamos en otro lado? Yo me ponía a pensar y realmente no quería abandonar este proyecto. Y realmente se me era difícil entender si lo que estoy haciendo es ya terquedad o estoy siendo perseverante. O sea, ¿qué línea distingue entre lo que es terquedad y perseverancia? Mi mente trataba de conectar las ideas y decir, ¿cómo podemos salvar este trabajo? Todavía no se había acabado esto, todavía se podía hacer algo. Lo que yo necesitaba grabar de las entrevistas de los ambientales de la mañana, les podía pedir que me lo envíen ellos grabándose a sí mismos, respondiendo las preguntas, y aún así me servía. Luego, no iba a poder entrevistar al encargado de la basura de la mañana, pero sí el de la tarde. Sí las podía grabar con los estudiantes de la tarde. O sea, todavía no se había perdido todo. Solamente teníamos que cambiar un poquito los planes. Es más, pensándolo, en la tarde se nos daba mucha más libertad porque ya no estábamos restringidos por el horario de clases. En la tarde podíamos grabar de una manera más libre. Ni bien fue recreo, salimos con Victoria para conversar con los ambientales. Fui a buscar al chico de la K y al final me dijo que no me iba a poder apoyar y empezó a poner algunas excusas un poquito raras, pero yo le dije, bueno, está bien, si no me puedes apoyar, pues que ahí quede. Luego me fui a la I y ellos sí me iban a ayudar. Les dije para que se graben ellos porque no nos han dado el permiso del celular, pero la chica dijo que mejor era grabarse ahí y que ella sí llevó su celular y que ella se puede grabar a sí mismo. Yo le dije, bueno, no me hago responsable si te quitan tu celular para nada. Y me dijo que no hay problema, que ella se graba a la hora de salida.
Luego Victoria se fue a hablar con una ambiental de la H, la cual dijo que también nos va a apoyar con un video que ya se va a grabar. Entonces, después de eso, ya a la hora de salida, fui a la I para ayudar a los chicos a que se graben y de paso a decir las preguntas. Y era un poquito presionador porque sabía que no debíamos estar con celular en el colegio. Y además la hora nos iba también comiendo porque la tarde ya estaba llegando a sus salones. Además que yo temblaba al momento de grabar. Y tuvimos un video no muy lindo. No era sin duda alguna el mejor video que había tenido. Y creo que fue mala idea no usar el micrófono porque el sonido de fondo la friega ese video y lo hace casi inútil. Pero terminaron de grabar esa escena y le dije a la chica que me pase el video a mi celular. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Adriana y soy delegada del ambiente del quinto año I. El plan todavía no había muerto, así que con Victoria acordamos ir al colegio a las 3 de la tarde para poder hablar con el subdirector que nos dé el permiso y entrevistar a los de la tarde. Llegué yo al colegio a esperar un rato a Victoria y después, pasados un par de minutos de las 3, llega Victoria uniformada y ella me pregunta, ¿por qué no estás con uniforme? Yo le pregunto, ¿y tú por qué estás con uniforme? Y ella me dice que el subdirector había dicho que para que entremos vengamos uniformados. No sé en serio qué rayos le habrá pasado a mi memoria, que no recuerdo que el subdirector ya haya dicho eso. Pero lo pasamos un poco por alto, entramos, el portero nos preguntó a qué esperábamos y le dijimos que queríamos hablar con el subdirector. Él nos dijo que en este momento está en reunión, pero que podíamos esperar. Así que pasamos y nos sentamos ahí. Mientras estábamos sentados, aproveché para grabar un poco algunas escenas de los salones, de la cancha. También estaban por ahí algunos estudiantes de quinto I. Estuvimos ahí sentados con Victoria esperando un buen rato y no pasaba nada. Y la hora avanzaba y decíamos, uy, ya casi va a ser su recreo de los chicos de la tarde y hasta ahorita no viene el subdirector. Después de que pasó muchos minutos de estar ahí sentados, el portero nos preguntó que a quién seguíamos esperando. Yo le dije al subdirector y me dijo, pero el subdirector ya pasó hace un rato y no le han dicho nada. Y luego nos preguntó, ¿están preguntando por el subdirector de la mañana o de la tarde? Yo le dije que por el de la mañana. Y el portero nos dice que él ya se ha ido, que él solamente se queda hasta las 3 y que él ya no se encuentra. Yo me quedé sentado con Victoria pensando en, rayos, ¿y ahora qué? O sea, el tipo que nos iba a dar el acceso a poder grabar con los de la tarde no se encuentra. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos un buen rato todavía sentados pensando en qué rayos íbamos a hacer ahora. Yo pensaba en esperar a que sea el recreo de los de la tarde, porque quería algunas escenas de los estudiantes saliendo y caminando en su recreo para el reportaje. Así que fue recreo y me puse a grabar desde donde estaba a los pasillos. Entonces, mientras estaba grabando, el portero nuevamente me pregunta que qué estoy haciendo. Yo le digo que estoy grabando algunas escenas que quiero usar para mi tarea, un reportaje. Y él me dice que no puedo hacer eso sin un permiso. Luego yo me pongo a pensar que los de quinto I están grabando su tarea dentro del colegio. Y le pregunto, ¿y ellos sí han pedido un permiso para hacer eso? Y él me dice, sí, ellos sí han pedido. Pero si tú no has pedido un permiso no puedes hacer eso. Tú has venido para hablar con el subdirector, ya te he dicho que no está. Vi en ese momento pasar al subdirector de la tarde. Me acerqué y le dije que éramos de la mañana, queríamos grabar un reportaje. Habíamos hablado con el otro subdirector que nos había dicho que vengamos, pero ya no está. Y el subdirector nos dijo que teníamos que venir el día de mañana a conversar con el otro, porque él no podía darnos ese permiso. Ya no teníamos de otra, le dije, está bien. Y ya con Victoria salimos del colegio. El camino de regreso a casa después de este día fue chocante a más no poder. Habíamos fracasado completamente. O sea, el día que debíamos haber grabado la mayor cantidad de cosas, no hemos hecho nada. Literalmente era como si todo nos estuviera diciendo, no funcionó. O sea, el camino de regreso se sintió como un camino de fracaso. Habíamos perdido completamente con Victoria. Estábamos intentando donde simplemente no se podía. Era como si todo lo sólido que hasta el momento habíamos tratado de construir se acababa de derrumbar en nuestras manos. Y supongo que es a mí al que más me chocó esto, porque yo sí tenía una expectativa completa de este reportaje, de la idea mental, el momento de la planificación que hice, las
encuestas, que ya teníamos una muy buena cantidad de encuestas acumuladas y sentir que se nos estaba desplomando completamente. Al día siguiente, jueves 5 de octubre, nos teníamos que poner a trabajar en el video de EPT, porque se tenía que entregar al día siguiente. Así que toda la tarde la invertimos en grabar y en editar. Literalmente me amanecí hasta las 12 de la noche para editar ese video y poder presentarlo al día siguiente, el cual sí fue un video bastante bueno. Así que ese día tampoco hicimos nada para avanzar con el reportaje, fue otro día perdido. Y ya el día viernes 6 yo viajé a Contamana. Fue un momento agradable poder pasar esos días en Contamana, pero también fue el hecho de pensar que esos días se fueron completamente y no avanzamos nada con el reportaje. Vuelvo de Contamana el día lunes 9, no fui al colegio y estaba la pregunta de ¿y ahora qué hacemos? Este trabajo se entrega el viernes, estamos lunes y no tenemos que presentar. El día martes 10 voy al colegio y solamente pensaba en una cosa: ¿hablo o no hablo con el subdirector? Si hablo con él y de alguna manera sí, esta vez acordamos bien a qué hora él está en la tarde y sí nos da el permiso para grabar en la tarde, de alguna manera tal vez sí podría rescatar este trabajo. Pero al mismo tiempo ya me daba miedo el decir, estoy siendo tan terco como para no dar por muerto algo que claramente no funciona. Entre tanto, ir y venir en pensamientos, de alguna manera no me di cuenta que ya estaba parado afuera del colegio y ya había sido hora de salida. Entonces ese momento en el que vuelvo en sí y me doy cuenta de que ya no puedo volver a entrar al colegio. Yo no podía volver a entrar al colegio para querer conversar con el subdirector de la mañana. O sea, ese simple hecho de que yo estaba parado ya fuera del colegio significaba la pérdida total. Ya no había forma de salvar el proyecto. Ya ese día di por muerto todo nuestro trabajo. El día miércoles 11 conversaba un poco con Victoria y ya no había forma de rescatar esto, o sea, habíamos perdido. Los demás ya hablaban de cómo algunos ya han terminado de grabar, están editando su reportaje, cómo le está yendo. Y nosotros, nada, perdimos, fracasamos. El día viernes 13 no fui al colegio. Era justamente el día que debíamos presentar el reportaje y era un día lluvioso. Me quedé en casa ya a aceptar el hecho de que habíamos perdido completamente y todo había fracasado. Era el día de la entrega y no teníamos nada que presentar. Terminaron las clases, Victoria volvió al colegio y en eso me empecé a escribir, a contar cómo estuvo las clases y en eso me cuenta algo alocado. Supuestamente la misa está dando chance hasta el día domingo a las 12 de la noche para presentar este trabajo. Y yo pienso, no, o sea, ni loco, o sea, no hay forma que pueda ya presentar este trabajo. Ya está muerto, ya no hay forma, ya no hay manera. Hoy es viernes 13 de septiembre y Victoria me acaba de escribir hace poco que la Miss de Comunicación ha dado un plazo hasta el domingo 15 a las 12 de la noche para presentar el reportaje. Y se me acaba de ocurrir una idea un poquito alocada. Una frase se me amarró a la mente y no me la podía sacar de la cabeza. La frase decía: si haciendo el reportaje te cierran la puerta, graba la puerta cerrada. A ver, el plan sería hacer un reportaje de cómo el plan del reportaje falló. Recordando un poco esa frase que vi que decía: si en medio de un reportaje te cierran las puertas, graba la puerta cerrada. Si el plan por el cual el reportaje tenía que ser fracasa, entonces graba ese fracaso y que ese se vuelve el objetivo del reportaje. Cuando tú vas a grabar un reportaje, tú no sabes lo que te vas a encontrar
Y muchas veces te van a cerrar la puerta y las cosas no van a salir como tú planeas. Pero ese no es un problema. En realidad lo que acaba de pasar es parte de la historia del reportaje. Tú solamente graba la puerta cerrada. No sé, es una idea alocada. O sea, el reportaje trataría de cómo el intento del reportaje falló. Sería una manera algo alocada de tratar de salvar esa nota. Pero es que tampoco sé si quiero salvar la nota. Graba la puerta cerrada. Graba la puerta cerrada. Hablaríamos sobre cómo los intentos que llevamos para llevar la cámara al colegio, cómo fracasaron, la conversación con la subdirectora y cómo todos estos sucesos dieron como finalidad que el reportaje no se diese. Y luego, como al final de todo, hablaría yo. Y no sé, es una idea tan rara. Y es más complejo todavía porque se entrega el domingo a medianoche. Así es el máximo plazo. Hoy es viernes. Y yo tendría 2 días para grabar esta idea. Y ni siquiera sé si es una buena idea. Después de estar pensándolo tanto, agarré mi celular y le escribí a Victoria: hey, tengo una idea alocada. Recordar todo lo sucedido desde el día en que la profesora entregó el trabajo, el transcurso de los días que hicimos, que no hicimos. Me puse en la noche a escribir el guión de este video. A recordar todo lo sucedido desde el día en que la profesora entregó el trabajo, el transcurso de los días que hicimos, que no hicimos. Tengo que sacar foto de mi calendario para poder marcar los días, qué día hacía tal cosa, y tener una secuencia de días de qué pasó cada día y cómo se correlaciona con el otro. Luego de eso tuve que guionizar eso, o sea, pasar un calendario a un guión de una manera que cuente una historia. O sea, que no sea simplemente datos, porque sí, es una historia narrada de una forma cronológica y lógica. Hice un guión con las fechas y los sucesos importantes que me iba a servir para narrar. Y escribí todo lo que necesitaba para poder hacer el reportaje. Era como que la idea se me vino y sabía exactamente cómo es que quería que sea. Solamente tenía que pasarlo al papel. Y sí que fue difícil pasarlo al papel. Tenía ya el guión hecho, solamente me faltaban las demás cosas, que era grabarme a mí narrándolo, que Victoria venga a mi casa y también grabarle a ella narrando los sucesos, y también algunos recursos de dibujo que le hagan más dinámico al video. El día sábado 14, todo el día se fue en dibujar frente a la computadora. Fue en pensar escenas que yo quería que agregaran en este video y luego sentarme a la computadora y dibujarla, dibujarla, dibujarla y dibujarla. Sabía que quería hacerlo en escala de grises, no sé por qué, pero quería hacerlo así. Y también sabía muy bien que no soy muy bueno dibujando. No soy nada bueno dibujando. Pero era el toque que le iba a dar a un trabajo fallido, porque es el reemplazo de imágenes que debían haber sido reales. Esos no debieron haber sido dibujos, debieron haber sido tomas reales. Entonces, hacerlo en esa escala de grises le daba ese toque de decir, esto no salió bien. Fue toda una tarde de estar frente a la pantalla. Recuerdo que saliendo de ahí me empezó a dar un dolor de cabeza porque había pasado mucho tiempo frente a la computadora. Pero era un dolor de cabeza al mismo tiempo placentero, porque había pasado un buen tiempo en la computadora, pero haciendo algo que realmente disfruté. También en la tarde aproveché para tomar foto a algunas imágenes que iba a usar en este video y hacer pequeñas animaciones que quería implementarlas. A sacar foto a todos los recursos que usé, a mis encuestas, a mis entrevistas y a todo eso, usar esas fotos para este video. Para poder saber qué es lo que quería dibujar, hice una lista de los recursos que quería utilizar y mientras iba pasando, iba dibujando, los iba tachando. No pude acabar todos los dibujos aquella tarde, pero sí cubrí gran parte de ellos, porque sí estuve un buen rato sentado frente a la computadora. En todo ese tiempo yo le había escrito a Victoria porque quería que venga en la tarde para poder grabar, porque el guión ya estaba. Pero por alguna razón Victoria estaba ignorando
mis mensajes. Llegó el domingo 15 y en mi mente estaba, ¿puedo con Victoria grabar nuestras escenas en la mañana y editarlo durante toda la tarde hasta la noche y tal vez de tiempo enviarlo? Pero me ponía a pensar en que la razón de hacer esto ya no era tanto por la nota, era más por el disfrutar de hacer un proyecto que trate sobre cómo fracasé. Así que durante la mañana estuve llamando a Victoria diciéndole, hey, ¿puedes venir? Pero no contestó mis llamadas. Victoria recién me respondió el domingo a la mediodía y yo le digo, hey, ¿y mañana puedes venir a mi casa? Y me dice, ¿mañana para qué? Y le digo, pues para grabar el reportaje. Y ella me pregunta, ¿pero para qué si el reportaje se entrega hasta hoy? Y le digo, nomás por la aventura, porque es divertido. Y así pasó el día 15, que no avancé mucho con mi reportaje. Ese era el día límite, o sea, se terminó. Ese es el fracaso máximo. No presenté ese trabajo, o sea, perdimos completamente. El plan era grabar hoy día. El plan que le había comentado a Victoria, pero Victoria me dijo que no pudo, no iba a poder venir hoy día. Entonces me dijo mejor mañana. Y yo le dije, ya normal, porque igual este trabajo ya no se hace con el objetivo de entregarlo como una tarea, porque la fecha de entrega ya pasó, fue ayer. Entonces mañana recién va a ser el día que Victoria va a poder venir y vamos a grabar. Pero es lo divertido de esto, o sea, ya no se hace por una nota, se hace simplemente porque es divertido. Son ahorita las 10:30 de la noche, o sea, yo debería estar yendo ya a dormir y recién me estoy poniendo a grabar esto. O sea, la historia termina cuando yo termine este reportaje. Bueno, creo que mejor ya me voy a dormir porque mañana sí tenemos que grabar ya con Victoria. Hoy, en el momento que estoy grabando esto, es martes 17. Luego también le decía a Victoria, hey, hoy día sí vas a poder ir a mi casa en la tarde, ¿no? Y ella como que me decía que sí, pero medio desanimada. Y ella me decía como de que, ¿pero para qué? Yo, porque es divertido. Pero tampoco quería imponerle el decir que venga porque sí, solamente por un capricho mío. Entonces también le decía, hey, pero si no quieres, igual no, ya no es un trabajo, ya no es una tarea. Si no quieres simplemente, no lo hacemos, ya. Y ella me dijo, ya, pues entonces no. Yo le dije, ya, pues. Entonces Tipto ya no quiso hacer este trabajo. Y es por eso que en este video no aparece Victoria en ningún lado. Porque no quiso. Luego me ponía a pensar también, entonces perfectamente pude haber hecho yo esto desde un inicio, el día domingo solo, y no esperar a Victoria. Pero es parte de la aventura. Volví a casa ya y me puse a grabar todo esto. Me puse a narrar todo mi guión que tengo acá. Después de un muy buen rato de estar aquí tratando de ordenar un lugar para poder grabar, por fin creo yo que ya está bien. El único problema es el horrible calor que hace, pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué dice acá? Ok, tengo un complejo, porque no sé cómo grabar esto. Y le voy a... Y entonces Victoria... Perdón. Me pongo a pensar que el editor ya debería hacer eso, o sea... Detalles que tú vas a arreglar después. No sé cuánto tiempo llevo acá sentado hablando frente a esta cámara. Deben ser casi 90 minutos ya que estoy acá. Y lo malo fue que el guión solamente lo escribí hasta el día viernes. Entonces cuando llegué hasta el límite del día viernes, me quedé sin nada más porque ya no sabía qué seguía. Ayuda, ya no sé qué más tengo que decir. O sea, ya se me acabó el guión porque solamente lo redacté hasta el día viernes. Y hoy es lunes. Y no tengo ni... No, hoy es martes. Y no tengo ni idea qué tengo que decir ahora. Entonces me tuve que volver a parar el video y a ponerme a recordar lo que pasó el día viernes, sábado, domingo, incluso el día de hoy. Lo tuve que escribir recién acá. Y es justamente eso lo que estoy narrando ahorita. En todo este transcurso, el sol ha bajado.
O sea, al inicio del video el sol me alumbraba y ahora se ve un poquito más oscuro todo. O sea, han pasado ya 4 días desde el día de entrega original. Y han pasado 2 días desde el día de entrega que la profesora dio como domingo. Y todavía no he terminado ese trabajo. Porque recién estoy en la parte de la grabación. Ni siquiera me senté a editarlo todavía. ¿Qué hora es? 10 para las 11. Y recién acabo de terminar de pasar todos los archivos de mi celular a la computadora. Estoy tratando de dejar todo listo para mañana sentarme y editarlo todo de corrido. Y creo que no se nota mucho, pero es una chambaza de edición esto. Pero ahí vamos. Que no había mucho. ¿Por qué mejor no hacer un reportaje de otro tema? De, por ejemplo, en serio, nunca pensé que iba a ser una chambaza editar este video. Y o sea, es tan tardado y tan largo que la semana se fue volando literalmente. El sábado 28 me la pasé totalmente editando este video desde la tarde. Estar mucho tiempo sentado, hilando todo el video. Y en serio, cuando haces algo que de alguna manera te gusta, el tiempo se va volando. Fue a las 12 de la noche que terminé de editarlo. Y ya después de eso me tiré a mi cama a dormir. Y estoy tratando de terminar de editar este video. Bueno, me puse a terminar de editar el video de lo que me faltaba el día de ayer. Ahorita es cuando recién me pongo a hacer la introducción del video. Y es algo gracioso porque yo primero hago el cuerpo y recién en la parte final empiezo a hacer la introducción. Estoy ahorita tratando de pensar cómo hacer la miniatura. Quiero avanzar, pero demora demasiado en exportar el video. Y todavía no he terminado ese trabajo. Porque recién estoy en la parte de la grabación. Ni siquiera me senté a editarlo todavía. Y nunca pensé que este video iba a durar tanto. O sea, es tan tardado y tan largo que la semana se fue volando literalmente. Volando. Bienvenidos a Yape, Perú City. Saldo, 60 soles. Y estoy tratando de terminar de editar este video. Acabo de terminar ya de editar todo. Solamente falta este video de acá, que lo tengo que pasar a la computadora, editarlo y luego exportarlo. Y ya está. Este fue un viaje divertido. No sé cómo tomarme este aprendizaje, pero fue divertido. Y a decir verdad, este video tiene muchas imperfecciones, como el hecho de que el plan era hacer un reportaje, pero estoy bastante seguro que la idea del reportaje ya se perdió completamente. O sea, este video parece todo menos un reportaje. Y luego es el tema de la edición, que no es perfecta, por pensar en el aspecto de la música, que no hay, y este video no debe haber durado tanto, pero es parte del aprendizaje, el hacer un proyecto mal, y en base a eso, el siguiente tratar de hacerlo mejor. Así que este es mi fracaso. Espero que te haya gustado.